Pues estoy aquí con queridísima Mónica Sorin Sokolsky, una maestra mía y de muchas personas. Y nada, hoy la voy a entrevistar para hablar un poquito de su trayectoria vital, su trayectoria profesional y un poco de la arteterapia y todo el trabajo que ella también hace. Así que nada, voy a empezar un poco con una pequeña bio. Mónica Sorin Sokolsky nació en Argentina en 1943, es doctora en psicología por la Universidad de La Habana, al igual que psicodramatista y arteterapeuta. Desde 2001 es codirectora y directora del Máster de Arteterapia Transdisciplinaria y Desarrollo Humano, IATBA, en Barcelona, del cual yo fui estudiante. Sus experiencias vitales en Argentina, Cuba y España, países en los que ha vivido, han permeado profundamente en su forma de vincular la psicología con la expresión artística y la vivencia estética. Ha impartido cursos y talleres en una quincena de países, ha publicado 8 libros, muchos capítulos en libros colectivos, así como numerosos artículos en revistas. Es maestra, para mí y para muchos, como también madre, abuela, hermana, amiga, humana, artista, compañera y muchas cosas más. Gracias por estar aquí, Mónica, y por decir que sí. Bueno, vamos a empezar con que me describas con una frase tu infancia. Libertad. Con una frase. Una frase, una palabra. La libertad de la naturaleza en mí. Y yo sé, por el libro que he leído de Cuba, 3 exilios, que de pequeña, junto a tus padres, sales de Argentina para vivir a Cuba. ¿Qué supuso este cambio para ti y cómo lo viviste? Bueno, de hecho yo tenía 18 años cuando hicimos ese tránsito y fue un tránsito muy deseado. Es decir, fue una decisión familiar que tomamos mis padres, mi hermano y yo, de irnos a Cuba, porque en 1962, que fue cuando lo hicimos, creíamos que en Cuba se estaba construyendo un mundo nuevo y queríamos colaborar en eso. Mis padres papá como médico, mamá como obstetra y mi hermano y yo para estudiar y dar lo que hubiera que dar. Yo lo viví con mucha alegría y con mucha esperanza. Y viniendo de Argentina y ya entrando en Cuba, que pues obviamente a nivel cultural pues pueden haber algunas diferencias, ¿no? Me interesa saber un poco también cómo viviste Fue eso. Un choque cultural terrorífico. Claro, yo venía como suelo decir, yo venía del mundo del tango, de la tierra del tango, y me fui a la tierra de la conga y la rumba. Entonces todo era muy distinto y fue un choque cultural importante. Lo que pasa es que el creer que estaba participando en un proyecto social que iba a cambiar al mundo, hacía que todo eso valiera la pena, ¿no? Que ese choque cultural valiera la pena, y además me enriqueció mucho aprender a vivir de otras formas, ¿no? Y conocer otras formas de vida. Bueno, esa historia sería larguísima de hacer, las cosas no fueron como me habría gustado, pero en todo caso es una experiencia vital que no cambiaría. ¿Y de dónde viene tu ímpetu por estudiar psicología? O sea, ¿viene ya cuando estás en Cuba o ya lo tenías un poco por ahí, incluso en Argentina? Tengo claro el instante en que decidí estudiar psicología, que fue, yo tendría 11, es algo que ya he contado, pero es muy interesante cómo a mí me pasa bastante que hay momentos que en mí quedan como grabados, es como, no sé explicar por qué, pero hay momentos en mi vida que quedan como grabados, como si yo supiera que ese instante va a ser importante en mi vida. Me pasa, por ejemplo, con personas que conozco, que grabo el momento en que las conozco y después resulta que efectivamente son muy importantes en mi vida, ¿no? Y me pasó eso con ese momento en que yo decidí estudiar psicología. Yo tendría 11, 12 años y mi padre me regaló un libro que se llamaba El país de las sombras largas, de Hans Ruesch. Una novela
preciosa, o a mí me pareció preciosa, sobre la vida de los esquimales. Entonces, claro, las costumbres de los esquimales eran tan distintas de las nuestras, pero tan abismalmente distintas, que yo estaba sorprendida de que pudiera haber personas que vivían de una manera absolutamente contraria a la nuestra. Todo era distinto. Y lo comenté con mi padre y le dije, a mí me gustaría estudiar porque las personas podemos ser tan diferentes. Y él me dijo, hija, tendrás que estudiar psicología. Y entonces así fue, estudié psicología. Y luego ya cuando vuelves a Argentina, ¿no? Tomas contacto con el movimiento grupalista argentino y el psicodrama. Entonces estos enfoques, ¿no? Como que te dan, ¿no? Porque ya eras doctora en psicología en Cuba, ¿no? Fue fundamental esa forma. A ver, yo llegué a Cuba en el 62 y en 1970, es decir, 8 años después, hago yo diría casi mi primer viaje a Argentina de 40 días. Estuve 40 días en Argentina. Entonces, yo ya era psicóloga y habían ido a Cuba. El primero que fue Armando Bauleo, que era un grupalista muy importante del movimiento argentino grupalista, y entonces busqué a Bauleo y Bauleo me vinculó con un montón de gente, ¿no? Entre ellos Tato Pavlovsky, el psicodramatista, y fue para mí una experiencia que cambió mi vida profesional al poder integrar el psicodrama a mi quehacer profesional. Yo de hecho ya era una militante del teatro porque adoraba el teatro desde muy jovencita, desde adolescente. De hecho había participado en algunas obras de teatro, había hecho algunas cosas aficionadas, malísimas, pero las hacíamos con mucha ilusión y con muchas ganas. Y entonces, claro, el psicodrama me permitió incorporar el cuerpo a mi trabajo. Y desde 1970, yo en aquel momento tenía 27 años, ya el cuerpo pasó a formar parte para mí fundamental de mi trabajo como psicóloga, y también lo grupal, porque conocí a Hernán Kesselman, a José Blecher, un gran grupalista, a Fernando Ulloa, a Mimi Langer, todas grandísimas figuras de la psicología argentina que fueron súper generosos conmigo, que me abrieron todas sus puertas para que yo aprendiera de ellos en esos 40 días, y después fueron relaciones que mantuve prácticamente hasta la muerte de ellos. Entonces estos grandes maestros metieron lo grupal y lo corporal en mí a mis 27 años, como una psicóloga que, bueno, yo me había graduado a los 22, 23, así que después toda mi vida profesional estuvo muy marcada por esto. Y al mismo tiempo a eso se unía todas las experiencias prácticas que había hecho en Cuba, porque claro, en Cuba estaba todo el tiempo vinculada a investigaciones, a trabajo asistencial, en comunidades, con distintos tipos de grupos. En 1970 empecé yo también a investigar a los becarios de otros países, entonces empecé a hacer trabajo también intercultural, en fin, los 70 fueron años muy importantes para las raíces de toda mi manera de trabajar, incluso actual, ¿no? Y yo diría que ¿no? Cuba también es como un país muy corporal, ¿no? Claro. Que también tener el cuerpo como muy presente a la hora de practicar, ¿no? Me parece también muy importante. Sí, el cuerpo del cubano es un cuerpo que grita, ¿no? Que es un cuerpo que habla. Entonces, cuando yo volví de ese viaje a Argentina, empecé a incorporar lo corporal y lo grupal en mis clases. Y sí, los alumnos enloquecían, claro. Era muy coherente incorporar el cuerpo y lo grupal en el aula cubana, ¿no? Claro. ¿Y el arte terapia? ¿Cómo entras en contacto con el arte terapia? Bueno, de eso, a ver, yo no tengo un título de arte terapeuta, sino que desde mi infancia estuve muy vinculada al arte. En mi casa, es decir, en la casa de mis padres,
había muchos libros, mucha música, mucha poesía, muchas artes plásticas, varios de estos cuadros son de hecho de mis padres, ¿no? Entonces el arte formó parte de mi infancia, de manera que de manera muy natural, eso sí prácticamente desde mis prácticas como maestra, porque yo estudié magisterio, cuando empecé a hacer mis primeras prácticas como maestra, ya fui incorporando el arte y el juego en mis prácticas, y era muy revolucionario. De hecho, a los maestros míos, a los profesores no les gustaba nada lo que yo hacía en las prácticas, porque metía el juego, que era muy poco serio, metía el arte, que era muy poco serio, pero eso no me lo quitó nadie. Y de hecho después, cuando hice el doctorado, que lo defendí en 1980, 81, en el 80, fue justamente sobre el papel del arte en el desarrollo del trabajo con la subjetividad de los niños, ¿no? Claro, pero llega un punto en que sí que conoces, creo que es a Mercedes Gisin, o... No, eso es mucho después. Pero ¿no? que luego haces como la formación, ¿no? De Yadva, o sea, la empiezas a dirigir. Yo incorporo el arte, ya te digo, desde los 16 años, cuando empecé a hacer mis prácticas como magisterio. Después, en Cuba, fui, por ejemplo, fundadora y jefa del grupo de promoción cultural para niños y adolescentes. Entonces hicimos un trabajo precioso de formación de las personas que trabajaban con niños para que pudieran incorporar el arte, el juego, la vivencia estética en la educación de los niños. Eso fue en los años 80. Trabajé mucho en la educación por el arte, Cuba. Hice muchos trabajos donde arte y educación iban de la mano. Entonces, cuando nos conocimos con Mercedes Gisin fue ya muy tardíamente, en el 2001. En el 2001 nos conocimos y fue como un encuentro para ambas partes súper jugoso, por decirlo así, porque ella necesitaba a alguien que tuviera una formación de este tipo, yo necesitaba trabajo porque acababa de llegar a España, a Barcelona, y bueno, y empezamos a desarrollar juntas el máster. Ella ya lo había iniciado, pero a los muy poquitos meses nos conocimos y entonces armamos todo el plan de estudio juntas, y fue un encuentro muy alimenticio, ¿no? Definitivamente. Yo doy gracias por ese encuentro, porque bueno, me formé también allí y sí, ha sido una de las experiencias más bonitas, de verdad. Y utilizas mucho la frase que a mí me encanta, con el sentido de la lógica y la lógica de los sentidos. ¿Por qué consideras que estas vías son tan importantes para la arte terapia, tu forma de enseñar a la arte terapia? Sí, bueno, esta frase la utilizan mucho Deleuze y Guattari, y para mí es fundamental, ¿no? Bueno, Bachelard es un antecedente muy interesante. Bachelard decía que el conocimiento empieza por las intensidades, y yo soy una convencida de eso, es decir, está el sentido de la lógica, que es lo que en la sociedad racionalista en la que vivimos tiene como más buena... Sí, buena misión. Exacto, sí. Claro, o sea, el sentido de la lógica es algo muy importante porque somos seres racionales, que es verdad, pero también es verdad que somos seres irracionales y que somos seres emocionales, y que las cosas no nos llegan solo por la lógica, por el sentido de la lógica, sino por la lógica de los sentidos, es decir, aquello que me conmueve, aquello que me toca, aquello que me habla desde otros lenguajes que no son los de la razón y los de la mente, ¿no? Entonces, ese diálogo entre el sentido de la lógica y la lógica de los sentidos se expresa para mí, por ejemplo, en la vivencia estética o en las metáforas diagnósticas. Entonces, nada, está bien que digas esto de la vivencia estética, porque ¿qué es la vivencia estética y por qué es central también en tu forma de practicar la arte terapia y en la formación? Es un pilar. A ver,
La vivencia estética etimológicamente es experiencia sentida. Experiencia sentida, es decir, algo que tú vivencias y que vivencias desde el sentir más que desde el pensar, ¿no? Entonces, para mí es importante diferenciar que obviamente las obras de arte son importantísimas, faltaría más, mi casa está llena de obras de arte, pero cuando trabajo desde la arteterapia no pretendo ni que el alumno ni que el paciente construya una obra de arte, sino que haga algo que para él tiene una expresión que le ayuda a comprender algo, ¿no? Entonces, por eso muchas veces cuando sugiero que hagan un trabajo, les digo, dibújame esto, me dicen, no, yo no sé dibujar. Yo siempre contesto con una broma, digo, no lo llevaremos al Museo del Prado, no te preocupes, ¿no? Como para que se sientan libres de dibujar lo que sea. Y lo que van comprendiendo, bueno, te voy a mostrar algunos ejemplos. La vivencia estética entonces sería eso, ¿no? Es esta vivencia que tú sientes y que no necesariamente tiene que ver con una obra que en términos técnicos es perfecta o es algo que va a durar para toda la vida y que merece estar en un museo o en un libro. No, es una vivencia que para ti tiene mucho impacto emocional y que puede ser totalmente efímera a los fines de que no es algo que quedará para la historia de la humanidad, pero que quedará en tu pequeña gran historia personal, ¿no? Entonces, te voy a dar algunos ejemplos de metáforas diagnósticas que son pura vivencia estética y que muestran justamente esto, ¿no? Por ejemplo, en un grupo terapéutico sale el tema del reproche. Porque uno de los integrantes del grupo dice, estoy cansado de los reproches que me hace mi mujer. Y a partir de ahí empezamos a trabajar el tema del reproche. Entonces, me pareció, porque eso también quiero decirlo, yo nunca me propongo, hoy voy a usar la metáfora diagnóstica, jamás. Si yo no armo previamente las sesiones, porque hablo de sesiones terapéuticas, las sesiones formativas por supuesto que las tienes que preparar porque hay un plan de estudio, un programa, pero cuando se trata de una sesión de grupo terapéutico o individual, nunca preparo la sesión, hay que ver lo que viene, ¿no? Entonces, por ejemplo, este día que salió el tema del reproche, a mí me pareció que podía ser útil ver qué era el reproche para cada uno de los que estaban en el grupo ese día. Ese día eran 4, porque habían saltado algunas personas, entonces ese día eran 4, y una de ellas dijo, la consigna que yo les di es, déjense asaltar por una metáfora sobre el reproche en mí es como, y le dije, siempre digo, déjate sorprender, no la pienses, no la censures, la primera que te aparece, esa es. Entonces te voy a mostrar las 4 metáforas que aparecieron de las 4 personas, ¿no? Entonces, esta primera persona dice, el reproche en mí es como un dedo que acusa, un dedo acusador. Parece como una pistola, ¿no? Exactamente, es un dedo que es una pistola, prácticamente. Otra persona dice, el reproche para mí es como sentirme muy, muy pequeño. Aquí ya vemos una diferencia importante. Esta persona, porque claro, la consigna era el reproche en mí es como, entonces ella se puso en la persona que reprocha, que es lo que buscábamos, pero esta ya se puso en la persona que es reprochada, ¿no? Entonces se puso en el niñito pequeño,
siente como un niñito pequeño cuando alguien lo reprocha, que fíjate además qué interesante, ellos no veían el trabajo que hacía el otro, pero esta mano es prácticamente idéntica a esta otra mano, es que es la misma mano, y sin embargo solo vieron sus trabajos cuando ya cada uno había concluido su trabajo. Pero entonces esta persona sí se pone en la que reprocha y esta persona se pone en la que es reprochada. Esta otra persona dice, el reproche en mí es un misil en mi línea de flotación, y explica que él es el barco y el reproche le llega como un misil que hace estallar el barco. De nuevo, esta persona también se pone en la que recibe el reproche, no en la que realiza el reproche. Y la cuarta dice, el reproche en mí es como un tiburón que me come. Es decir, que de las 4, solo uno se puso como el que reprocha y los otros 3 se pusieron como el reprochado. Siempre es más fácil, ¿no? Claro. Siempre es más fácil asumir, ¿no? Ponerse en víctima que en victimario. Pero lo interesante en este caso, por ejemplo, es que esta persona dijo, yo entendí perfectamente la consigna. Yo sabía que tenía que pensar cómo era el reproche en mí, pero solo me salía esto, no me podía salir otra cosa, así que dibujé lo que me salió. Sí. Y lo interesante de este trabajo como metáfora diagnóstica es que estos 4 dibujos son como un autorretrato de estas 4 personas, porque cada una funciona exactamente así. Entonces, nos reíamos mucho después viendo, porque después que cada uno hizo su dibujo, los pusimos en el suelo y vimos los 4, y nos reíamos muchísimo porque decíamos, este es un autorretrato tuyo, este es un autorretrato tuyo, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, esto sería un ejemplo de cómo a través de la metáfora diagnóstica queda muy revelada con V, con B corta, revela, la metáfora diagnóstica revela una manera de entender, de estar, de actuar, que le da mucha luz a la persona en el sentido de decir, es verdad, ¿no? Y voy a mostrar otro ejemplo que me parece súper interesante también para ver el valor terapéutico. Bueno, estos ya tienen valor terapéutico porque en la medida en que tú te das cuenta de tus maneras de funcionar, eso ya es terapéutico. Pero este otro me parece muy, muy ilustrativo. Es una persona que está en pleno proceso de duelo, porque ha sufrido además pérdidas muy importantes en muy poco tiempo. Entonces, y decide hacer terapia justamente por esto, porque necesita ser acompañada en sus procesos de duelo. Entonces, la consigna que yo le doy es, las pérdidas en mí son como un vacío, como un vacío. Entonces le digo, dibuja ese vacío. Tú, por ejemplo, cuando te digo un vacío, ¿qué te imaginas? ¿Cómo dibujarías tú un vacío? Un hueco. Un hueco, por ejemplo, ¿no? ¿Se te ocurre otra imagen? No, la verdad que es un roto así, como un hueco. Un hueco, sí. Un agujero negro. Un agujero negro, bueno, sí, es la imagen que uno se hace de un vacío. Entonces, como yo le había insistido, no te censures, dibuja lo primero que te ocurra, dice, mira, no entiendo, pero lo que me sale es esto. Y entonces dibuja esto, que voy a tapar esta parte porque primero dibuja, a ver si lo... Sí, ahí está. No. Dibuja esto. Y ella misma se queda muy sorprendida. Entonces le digo, bueno, si tú ahora miraras esta obra como si no fueras tú la autora, ¿qué te sorprende? Dice, bueno, veo un escalón, veo una escalera, que lo mismo se puede bajar que subir.
Y le pregunto, vale, ¿y qué más te sorprende? Me sorprende el verde, porque es un color fresco, natural, es el color de la esperanza. Digo, efectivamente. Y yo le agrego, a mí también me sorprende lo pequeñito que es, porque claro, la hoja era esta y el duelo era este, ¿no? La metáfora del duelo, el poquito espacio que ocupa. Entonces, ella me dice, es verdad, una escalera que sube, baja, color verde, tan pequeñita. Entonces me dice, bueno, se me ocurre que es como un puntito para salir a andar de paseo. Y agrega esto. Claro, era muy sorprendente, porque esta persona estaba en pleno duelo, muy sufriente, y había dicho que para ella las pérdidas eran como un vacío. Entonces, ella misma estaba muy sorprendida. Entonces, ella mira, así dice, claro, es que tengo tantas ganas de estar bien y tengo tantas ganas de salir de esto. Y fue tan precioso, tan conmovedor, ¿no? Porque le digo, claro, le digo, porque si pensaras ahora desde la lógica, le digo, ¿cómo dibujarías tú un vacío? Y me dice, como un agujero negro que cubre todo esto de negro. Le digo, efectivamente. Sin embargo, ahí está, ¿no? Desde el sentido de la lógica, tú habrías hecho un agujero negro, todo negro. Pero la lógica de los sentidos te llevó a un lugar absolutamente sorprendente e inesperado, que habla de tus ganas de salir de esto, de tu no engolosinamiento, porque, claro, las situaciones de duelo son muy, muy delicadas, muy dolorosas, muy terribles, y hay quien se engolosina en el duelo y se engolosina entre comillas, ¿no? Es decir, en ese estado melancólico, sufriente, del que no puede salir. Y lo que esto le dijo a ella es, tu verdad más profunda es que aunque estás sufriendo muchísimo estas pérdidas y has amado profundamente a estas personas que has perdido, tú quieres salir de aquí. Y tú apuestas por la vida. Y claro, eso le hizo súper bien, ¿no? Y hace como, bueno, me hizo pensar a mí en un muy buen pronóstico. Entonces, como metáfora diagnóstica, es fascinante. Y realmente, o sea, lo que estás comentando me viene a la mente pues el diálogo con la obra. Exactamente. O sea, que es como que al final hay una cosa muy bonita que a mí me gusta mucho de la forma de trabajar de ti y podría decir que de Yadva en general, ¿no? En la formación, que es como se da mucho espacio para que la persona vaya llegando a su propia conclusión, o sea, no hay como una cuestión de, no, esto significa esto significa lo otro, etcétera, ¿no? Sino que hay como un espacio abierto para que la persona pues vaya interrogando lo que ha creado. Absolutamente, porque por ejemplo, cuando yo la vi dibujar eso y ella me lo mostró, yo quedé muy sorprendida, claro, como un vacío, pero ni se me ocurrió hacer ningún tipo de interpretación. Entonces generé el diálogo con la obra. Bueno, ¿qué te dice eso? Y ahí es donde ella dice, yo veo una escalera que igual se puede bajar, pero también se puede subir, y veo un color verde, color fresco, natural de la esperanza, pero eso lo dice ella. Y entonces yo, ya siguiendo su línea de diálogo, digo, y además es pequeño, ocupa poco lugar en el espacio, pero nunca lo habría dicho yo de entrada. Lo agregué como un elemento más en la misma línea de lo que ella estaba viendo. Y yo siempre ante estos trabajos evito conscientemente hacer ningún tipo de interpretación. Es decir, cuando la persona me muestra la obra, yo hago un ejercicio de vacío, de estar totalmente abierta a lo que la persona ve, porque es ella la que ha hecho eso. Yo podría haber hecho cualquier interpretación que yo hiciera ahí, se habría salido de la línea de lo que realmente estaba en ella circulando, que era eso, ¿no? Entonces el diálogo con la obra es fundamental, en vez de yo desde mi saber interpretar lo que tú has hecho, no. El dibujo es tuyo, no es mío. Claro.
Claro. Por lo tanto, nadie mejor que tú para sorprenderse escuchando qué le dice ese dibujo de sí misma, ¿no? Ujú, ujú. Y hay otros dos conceptos también que son muy importantes, que es la multiplicidad y la resonancia, ¿no? Ujú. Entonces creo que también en el diálogo con la obra, en la vivencia estética, tienen como su cabida, ¿no? Entonces quería también saber o que nos hablaras un poco sobre qué es la multiplicidad, Ujú. qué es la resonancia y cómo se usa, ¿no? En la práctica también de la arteterapia. Ujú. Mm. Bueno, la multiplicidad tiene que ver con que nada es lo uno, Ujú. todo es múltiple, ¿no? Y que donde hay 10 personas, ante un mismo hecho, ante una misma situación, cada una de esas 10 personas va a ver distintos fractales de esa realidad. Ujú. Yo suelo ejemplificarlo con un objeto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este reloj. Si yo lo pongo así y te digo, ¿qué te parece este reloj? Tú me vas a decir, aquí no hay ningún reloj, Claro. porque aquí no hay nada. En cambio, si yo lo hago así, tú vas a ver el reloj. Entonces, así mismo pasa en la vida, que cada uno ve las cosas como no puede ser de otra manera desde tu propia perspectiva. Lo cual no quiere decir que... Esto no quiere decir que no haya verdades, sino que las verdades son múltiples. Ujú. Y que también la manera en que tú miras algo puede salir totalmente de tus proyecciones, de tus transferencias y por lo tanto no tener nada que ver con lo que realmente ocurrió, porque esto también, es decir, el concepto de multiplicidad no significa que todo lo que ve alguien o todo lo que escucha alguien es la verdad, sino que esa verdad, entre comillas, está impregnada de proyecciones y transferencias que pueden deformar enormemente lo que tú percibes, ¿no? Entonces, la multiplicidad tiene que ver con eso, con la múltiple mirada sobre las cosas. Y por eso el uso de la resonancia es tan interesante, porque lo que uno no ve, el otro puede verlo desde su otra perspectiva y la persona que es resonada verá si eso le toca o no. Claro. ¿No? Yo te puedo mostrar, un dibujo mío, por ejemplo, y tú decir, pues a mí me llega tal cosa y yo veré si me impacta o no me impacta. Es decir, la resonancia tampoco es una verdad bíblica, Claro. porque la resonancia viene de ti. Y tú puedes hacer una resonancia que es pura proyección y que no tiene nada que ver con lo que estás resonando o realmente lo que estás resonando, incluso aunque sea proyectivo, toca el alma de la otra persona, ¿no? Entonces, la resonancia te hace mirar las cosas desde muchas miradas múltiples. Y que también se hace a través del arte. Exacto. Que se utiliza la poesía, el cuerpo, el dibujo, la pintura. Claro. Sí, e incluso la palabra también, Claro. porque pueden ser palabras. Por ejemplo, en un grupo, cuando yo trabajo en terapia grupal, a nadie se le va a ocurrir juzgar a alguien, eso porque saben que no hay cabida para el juicio. Si todo es el encuadre, y ahí vamos a otro concepto importante, el encuadre, es decir, la manera en que se trabaja en grupo, no da espacio para el juicio. Entonces no se trata de por qué tú o por qué me parece mal esto, sino, bueno, escuchándote a ti o viendo tu obra, qué me pasa a mí con eso. Y esa es la resonancia. ¿Cómo resuena en mí lo que tú has traído, ¿no? Esto que John Donne dijo hace tanto tiempo, no preguntes por quién doblan, las campanas están doblando por ti. Entonces la campana del otro, ¿qué te dice a ti? No del otro, sino de ti. Y bueno, el encuadre, que es un concepto muy importante Muy también. ¿Qué es y por qué es imprescindible? El encuadre es imprescindible porque el encuadre pone las reglas del juego. A mí me gusta usar como metáfora para explicar el encuadre. Hay una metáfora
que viene un poco del Zen, que dice, si el río no tuviera márgenes, no existiría el río. Me parece una metáfora bellísima, ¿no? Es decir, el río existe porque tiene márgenes. Está el agua, por supuesto, pero el río existe porque esa agua tiene márgenes. Y el encuadre es eso, son las márgenes que tú le pones al agua para que el río pueda fluir y pueda moverse. Y el encuadre es el que da la seguridad psicológica para que las personas puedan hablar desde su sinceridad más profunda, desde sus verdades. Entonces, el encuadre son reglas, para mí en general, muy sencillas, pero una de las reglas del encuadre es no juzgar, sino resonar. O, por ejemplo, la puntualidad, el estar centrado en la tarea, fundamental para el encuadre, estar centrado en la tarea. Todo lo que saca de la tarea, de alguna manera está saboteando la tarea, ¿no? Que a la gente a veces le cuesta entender este concepto. ¡Ay, sabotear! ¿Qué palabra? No, es que así se llama en psicología los grupos. A la persona que saca al grupo de la tarea se le llama saboteador. Es el nombre que tiene en psicología de los grupos esto, ¿no? Entonces, el que haya esa capacidad, esa posibilidad de resonar y de crear un espacio de libertad no significa que todo vale. Claro. Sino que todo lo que saca al grupo de la tarea no es pertinente y lo que no es pertinente no tiene cabida. Entonces ahí es importante que el coordinador pueda poner las reglas del juego que le permiten al grupo estar centrado en la tarea, que es para lo que estamos, ¿no? Por eso me gusta decir, no es una creación mía, la idea de que el líder es la tarea, porque la tarea es la que marca por dónde vamos. Claro. ¿No? Por ejemplo, ahora tú y yo podría de pronto decirte, ¡ay, te voy a dar una receta de pollo al curry buenísima! Bueno, puede ser muy interesante la receta del pollo al curry, pero es que no viene al caso, no estamos aquí para hablar de eso, estamos hablando de arte terapia, estamos en una entrevista, no te voy a dar una receta de pollo al curry, ¿no? Que nos sacaría totalmente de tarea. Entonces yo estaría saboteando la entrevista. Claro, sí. Y lo grupal, como ya hemos hablado, pues es como muy enriquecedor y súper central también en el arte terapia o en la formación. Y hay algo que tú dices que a mí me gusta mucho también, que hay una diferencia entre trabajo en grupo y trabajo de grupo. Es fundamental. Sí. Fundamental, es una idea también muy presente en el movimiento grupalista argentino. Es decir, mi formación como grupalista viene del movimiento grupalista argentino, que es muy potente, y es tan esencial diferenciar el trabajo en grupo del trabajo de grupo, porque a veces algunos colegas me dicen, yo estoy haciendo un trabajo grupal, pero cuando me cuentan lo que están haciendo, yo digo, no, tú estás haciendo trabajo en grupo, pero no es trabajo grupal. Voy a dar un ejemplo. En un aula tradicional, de una escuela tradicional, la maestra está con 20 alumnos. Hay 20 alumnos, ella podría decir, yo hago trabajo de grupo, pero sin embargo, los niños están sentados en filas, cada uno lo que ve, salvo los de la primera fila, lo que ven son la espalda del compañero de delante, y solo hay intercambio de la maestra con cada niño, es decir, no hay intercambio de los niños entre sí. Entonces, eso es trabajo en grupo. En cambio, en el trabajo de grupo, los integrantes están en permanente diálogo entre sí. Entonces, se va creando una especie de red grupal, donde lo que tú dices resuena con lo que yo digo, con lo que él dice, con lo que ella dice, y se crea eso, una red de subjetividades, que es lo que le da riqueza al trabajo grupal. Y que encamina un poco la tarea, ¿no? Claro, hace que la tarea sea múltiple, claro. Se desarrolle de una manera múltiple, porque se desarrolla con el aporte de cada miembro del grupo.
No hay alguien que es el dueño de la verdad absoluta y después cada uno habla con esa persona, no, hay un diálogo grupal donde se va construyendo un saber colectivo y donde por supuesto la intervención de cada uno es muy importante, ¿no? Yo siempre digo, en un grupo cada uno es responsable de lo que hace y de lo que no hace. Es decir, el formar parte de un grupo no solo no te quita responsabilidad, sino que te da una enorme responsabilidad. Si tú eres responsable de lo que pasa ahí, de lo que pones, de lo que no pones, de tu respeto al encuadre, de tu no respeto al encuadre. Y hablando de responsabilidad, porque consideras también que es imprescindible que un arte terapeuta o un trabajador vinculado a los PSI interrogue su existencia, supervise y covisione su tarea. Bueno, esencial. Yeah. Claro, hay algunos lugares o algunos psicólogos que creen que los enfermos son los demás, ¿no? Es decir, el neurótico es el otro, yo no. Entonces, neuróticos somos todos, unos más, otros menos, obviamente, pero somos todos. Y todos tenemos escenas temidas, todos tenemos situaciones que nos duelen, todos tenemos situaciones que nos desasosiegan. Entonces, es imposible que tú seas terapeuta o seas psicólogo sin conocerte a ti mismo. Aparte de que yo diría intentar conocerse a uno mismo, porque en última instancia todos somos incognoscibles, ¿no? ¿Sí? Nunca llegamos a conocer totalmente a una persona, ni siquiera a nosotros mismos. Marguerite Yourcenar, una escritora a quien admiro mucho, lo dice así, ¿no? Lo más difícil es llegar a ti, porque estás muy cerca de ti misma. Entonces siempre es más difícil ver lo que está muy cerca de ti. Pero es obligatorio interrogar el malestar, investigar tu desasosiego. Y además, ¿cómo podrías entender el desasosiego del otro si no has interrogado los tuyos? A mí me pasa mucho en el consultorio que muchas veces, bueno, eso lo dice Yalom, pero a mí me pasa lo mismo. Él dice, muchas veces la problemática que te trae el paciente remueve mis propias problemáticas, a veces incluso hasta lo que tú estás pasando en ese momento. Entonces, el saberte humano, el saber que puedes equivocarte, que a veces cometes errores, eso te hace humano y hace que tu vínculo con el otro sea humano. Para mí es esencial, tanto para el maestro como... Yo creo que de hecho todos los seres humanos deberían hacer un trabajo de autoconocimiento y de autocuidado, ¿no? Por eso esta idea de que la mayor obra de arte que podemos hacer es el trabajo con nosotros mismos. Y realmente no es tan común, o sea, en las formaciones de psicólogos no lo es, no te piden no lo es, que hagas terapia o que no es un requisito. No es un requisito. Y me parece... Porque los que tienen problemas son los demás. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre supervisión y covisión? Porque hay una cosa que comentas, que hay una parte, ¿no?, de supervisar lo más técnico o epistemológico y luego la parte un poquito más emocional, ¿no? O sea, sé que comentas que hay como esas dos vertientes. Sí, a ver, está lo epistemológico, está lo epistemofílico. Eso. Lo epistemológico tiene que ver con las dificultades de conocimiento, del saber, o del saber hacer o del conocer. Es decir, tú en tu práctica, como psicólogo, puedes encontrar situaciones que no conoces, en las que no tienes experiencia. Por ejemplo, si viene a ti un paciente que tiene un tipo de problemática que tú conoces poco, pues tu obligación es estudiar sobre eso para saber, para poder entender mejor lo que está pasando. Eso sería una dificultad epistemológica, que tiene que ver con el conocimiento. Y las dificultades epistemofílicas tienen que ver con los afectos, con las dificultades emocionales que una situación profesional te puede provocar. Entonces tú puedes ser
un grandísimo maestro y eso no te evita que tengas situaciones epistemofílicas que te desasosiegan, porque tocan escenas temidas tuyas, porque tocan sufrimientos tuyos, porque tocan viejas heridas tuyas. Entonces, por eso es imprescindible hacer supervisión y o covisión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la supervisión y la covisión? La supervisión básicamente la hace alguien que es tu supervisor, a quien tú le reconoces mayor conocimiento y mayor experiencia que la tuya, y a quien tú le llevas tus dificultades. En mi caso, como supervisora, yo trabajo tanto las dificultades epistemológicas como las epistemofílicas, porque me parece que ambas son importantes. O sea, es que si alguien viene a supervisar conmigo, seguramente trabajaremos sus saberes, pero también trabajaremos qué le pasa emocionalmente con la situación que me está trayendo, ¿no? Claro. Y un espacio de covisión es un espacio donde, aunque haya un supervisor, hay varias personas. Y hay varias personas que van resonando con lo que la persona trae. Entonces es un espacio de covisión, porque hay varias miradas, hay miradas múltiples, y entonces todas esas personas que vienen todas a supervisar, de hecho son covisionadas, porque no es solo el supervisor quien interviene, sino el supervisor genera un espacio de diálogo grupal, sí, donde cada uno aporta algo, y es sumamente interesante, porque muchas veces tú como supervisor, como no podría ser de otra manera, ves las cosas desde tu perspectiva y de pronto oyendo la voz de otro dices, ¿verdad? También hay esto, y también hay esto, y también hay esto. Bueno, la multiplicidad, ¿no? Y la resonancia nuevamente. Exacto. Sí, para enriquecer. ¿Y qué considera fundamental que esté en la caja de herramientas de las personas que se dedican o quieren dedicarse a la arteterapia o a cualquier profesión vinculada a los PSI? Bueno, fundamental varias cosas. Sí. Una es el estudio. Tienes que estudiar, porque en tu caja de herramientas tú tienes que conocer, aprender y seguir estudiando toda la vida. Claro. Es decir, toda la vida. Yo tengo 80 años y sigo estudiando. El estudio es fundamental. Y yo siempre digo que la herramienta fundamental es esta, ¿no? Tú. En el sentido de que tú puedes saber, entre comillas, cosas, porque repites de un libro lo que has leído, pero eso que tú lees tiene que ser convertido en algo propio, con lo que además tu propia práctica lo reafirma. Como una especie de coherencia, ¿no? Exacto. De hecho, me gusta mucho una frase que creo que es de Séneca, que dice, un maestro no enseña lo que sabe, enseña lo que es. Entonces, en este sentido me parece muy importante la ética del profesional, no la moral, que es cumplir con lo que está bien o está mal según los requisitos establecidos por la sociedad en la que vivo, sino una ética que nace de una profunda interrogación de ti mismo. ¿Qué hago con lo que ha pasado? Porque al final la ética tiene mucho que ver con qué hago con lo que ha pasado. Porque todos nos equivocamos, todos podemos meter la patita, pero lo importante es qué hago con eso. Y ahí está. Entonces yo diría así, bueno, seguramente hay muchas cosas que son imprescindibles en la caja de herramientas, pero yo le daría un lugar especial al aprender, al estudiar, al conocer, a la construcción de ti mismo y a una ética de ti mismo que van ligadas entre sí. Porque afirmas que la arteterapia construye espacios micropolíticos de resistencia. Bueno, muy importante en los tiempos que corren, porque personalmente creo que el mundo cada vez es más, por lo menos hablo por mí, más incomprensible y más perverso. Yo sé que esto hay
personas que no les gusta oírlo, que creen que el mundo va a mejor a pesar de todo. Yo creo que el mundo va a mejor en lo tecnológico, sin duda, en lo tecnológico, en lo bioquímico, en las inteligencias artificiales, en todo esto el mundo va mejor porque avanza a pasos aceleradísimos, los laboratorios inventan medicamentos cada día, pero en la construcción de subjetividades yo no creo que el mundo vaya mejor. Me parece que ocurren cosas muy graves a nivel de creación de subjetividad en el mundo de hoy, y mi experiencia en Cuba, de 30 años en Cuba, por ejemplo, me mostró claramente lo difícil que es que tú como persona puedas intervenir en lo macropolítico, pero tú como persona puedes intervenir en lo micropolítico, es decir, en el pequeño mundo que te rodea. Si yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar mi mundo. Y si todos los que estamos en mi mundo, cada uno se hace responsable de sí mismo, pues podemos entre todos cambiar nuestro pequeño micromundo. Entonces, para mí, por ejemplo, este espacio, que es el de mi consultorio, es un espacio micropolítico donde intentamos construir relaciones más libres, más sanas. Te voy a dar un ejemplo. La guerra, bueno, ahora tenemos dos terribles guerras, pero cuando la guerra en Ucrania, yo me sentía absolutamente impotente cuando estalló la guerra. Y entonces lo que hice fue escribir un artículo sobre la guerra. Muy arte terapéutico porque está lleno de poesías, está lleno de obras de arte, el artículo. Entonces ya yo sé que con ese artículo yo no cambio, la guerra en Ucrania sigue y el mundo no cambió, ni Ucrania cambió, ni Putin cambió porque yo escribiera ese artículo sobre la guerra. Pero aparte de que a mí me hizo bien escribirlo, muchas personas que lo han leído me han dicho, bueno, me diste otra perspectiva o pude acomodar las cosas desde otro lugar. Y eso me hizo bien, ¿no? Es como cuando lo terrible puede convertirse en maravilloso, ¿no? Cuando lo espantoso puede convertirse en maravilloso, entre comillas, en el sentido de que es algo que te alivia. Qué sé yo, Guernica, el bombardeo de Guernica es terrible. Pero cuando Picasso convierte el bombardeo de Guernica en su gran obra, el Guernica, provoca al verlo un alivio. Entonces, eso es hacer micropolítica. Y por tanto, la arteterapia es micropolítica, la psicoterapia es micropolítica. Obviamente, cuando se realizan con responsabilidad profesional y con responsabilidad ética, ¿no? Es decir, son espacios de resistencia a lo perverso que puede estar instituido y establecido como normal, como natural, el maltrato, las relaciones de violencia, y bueno, el ninguneo. Y con esto un poco... Ahora las políticas de cancelación. Ya. Sí. Bueno, un poco a la moral, ¿no? Claro, que van por la moral. Sí. Si no juegas las reglas del juego, quedas fuera. Claro. Sobras. Ya. Sí. Y con esto un poco, sí, aquí dentro, ¿hay algún texto, algún poema que quieras compartir con nosotros que en estos momentos te esté resonando, que esté contigo, acompañándote? Porque un poco lo que dices, sí, estamos viviendo en tiempos que a mí también personalmente me estremecen mucho. Y bueno, si hay algo que quieras compartir. Mira, poemas y libros compartiría muchísimos, pero como tengo que elegir uno, hay un poema que me acompaña desde hace muchos años, que es un poema de una poeta cubana que se llama Mirta Aguirre,
y es un poema que se llama Todo puede venir. Es un poema que he leído infinidad de veces, pero siempre me dice algo, siempre me acompaña, y dice así: todo puede venir por los caminos que apenas sospechamos. Todo puede venir de dentro, sin palabras, o desde fuera ardiendo y romperse en nosotros inesperadamente, o crecer como crecen ciertas dichas, sin que nadie lo escuche. Y todo puede un día abrirse en nuestras manos con risueña sorpresa, o con sorpresa amarga, desarmada, desnuda, con lo triste de quien se ve de pronto cara a cara a un espejo y no se reconoce, y se mira los ojos y los dedos y busca su risa inútilmente. Y es así. Todo puede llegar de la manera más increíblemente avisorada, más raramente lejos, y no llegar llegando y no marcharse cuando ha quedado atrás y se ha perdido. Y hay para ese encuentro que guardar amapolas, un poco de piel dulce, de durazno o de niño, limpia para el saludo. Gracias, Mónica. Creo que vamos por terminar.